Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el economista Pedro Páez. Él es analista económico y con él vamos a conversar los próximos minutos. Economista, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, deseándoles lo mejor de este año, a pesar de que el horizonte se muestra muy sombrío, ¿no? El panorama lamentablemente lo veo difícil desde mi punto de vista. No sé, desde su punto de vista en la parte económica. ¿Cómo ve el panorama usted, economista? Es muy grave, porque tenemos los recursos, plata hay, y sin embargo hay una política económica explícita de estrangularle a la economía, estrangular la liquidez de la economía precisamente para servir a los bancos. Esa pregunta de quien mandó el mensaje es buenísima, cuando el otro candidato presidencial, Andrés Arauz, le dice: ¿usted a quién va a servir? ¿A su banco o al país? Bueno, y se está viendo clarísimo que la respuesta es que está sirviendo no solamente a la banca en general, sino de manera muy específica a los intereses del Banco de Guayaquil, su grupo, y aquellos sectores de la banca quebrada de 1999, ¿no? Es lamentable enterarnos de todos estos escándalos, incluso lo que ayer salió en La Posta, ¿no? Donde se involucra a un familiar cercano del presidente de la República que podría ser el que está manejando el sector eléctrico en este país. Es terrible. Pero no solamente eso, yo creo que tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias allí. Está muy bien, si es que se está difamando, tiene todo el derecho, toda persona tiene derecho al buen nombre, a la dignidad. Lastimosamente aquí en el país se ha hecho tabla rasa de los derechos a la dignidad de la gente con una prepotencia y la persecución de parte de ciertos periodistas, pero que tiene que investigarse a fondo qué mismo es lo que está sucediendo, porque esto tiene que ligarse con lo de los DINA Papers. ¿Por qué no se ha movido un solo dedo en ese tema? Esto tiene que investigarse a fondo con la cuestión de los ad honorem. Esto tiene que investigarse a fondo con lo que salió de que la mujer del señor de Petroecuador era el que le daba diciendo quién tenía que contratar y quién no. Es decir, todo este tráfico de influencias, todos estos mecanismos vinculados a las offshore, a la banca en las guaridas fiscales, todo esto forma parte de algo que ya se sabía desde antes y que ahora se está entronizando y se está legalizando. Recuérdese que ahora ya tenemos de nuevo los créditos vinculados. Hasta con el 25% de propiedad del banco pueden recibir un crédito con los ahorros de los depositantes, que es exactamente lo que pasó en los años 90. Por eso es lo que el país se fue a la quiebra. Entonces está repitiendo todo, ¿no? Se están repitiendo los créditos vinculados, la desregulación financiera para convertirle al Ecuador, peor aún, en un centro de blanqueamiento del narcotráfico. Se están repitiendo el tema de las privatizaciones, son los mismos grupos que están ahí ligados, ¿no es cierto? Y habría que ver todo en qué quedó todas las deudas que tenían los grandes funcionarios, altos dignatarios de la época de Maguad, de la democracia cristiana, que ahora están regresando con este gobierno, inclusive en los círculos familiares del propio presidente de la República. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que esto lo que está provocando es justamente que nuevamente tengamos la ola de expulsados del país, de migrantes, en condiciones en las que se rompen las familias, en las que se pone en riesgo la vida de la gente, porque este país los expulsa. Entonces necesitamos ubicar claramente quiénes son los beneficiarios. Salió ya el dato de la cuestión de las ganancias de los bancos. Mientras el resto del país está muy mal, las ganancias de los bancos aumentan el 48% y obviamente la de los bancos, el Banco del Pichincha, el Banco de Guayaquil, aumentan mucho más. Entonces sabemos claramente a quién están beneficiando con estas políticas económicas. ¿Cómo es que los bancos han ganado tanta plata en el 2022? Si la economía, desde mi punto de vista, no anda bien. ¿Cómo es que han ganado más de 600 millones? No es solamente este año, es una política económica explícita desde el 2017-2018 que va exprimiéndole al conjunto de la economía para ponerle contra las cuerdas. Mire, todo este cuento de que es un Estado obeso, de que hay que recortar el gasto, de que es necesario ser más eficientes, es un cuento con el que nos tuvieron 30 años de neoliberalismo anterior que significaron una caída del Producto Interno Bruto. Solamente en el año 2007 se recuperó el PIB per cápita en términos reales de 1981. Ahora estamos regresando al mismo tema. Todavía no recuperamos y según los datos del Fondo Monetario Internacional no vamos a recuperar sino de aquí a finales de la década el PIB per cápita del año 2014.
Entonces, está muy justificada la cosa cuando hay un terremoto, cuando caen los precios del petróleo, cuando tuvimos el fenómeno del Niño, en fin, tenemos una cantidad de factores que plantearon una serie de fluctuaciones en el Producto Interno Bruto en el 2014, 2015, perdón, en el 2016 básicamente. Pero lo que es fundamental es ubicar que desde entonces para acá, las condiciones han estado muy favorables para el país. El año anterior que dijeron que no había plata, recuérdese que se había presupuestado con un precio del petróleo de 58, 59 dólares por barril y se llegó a más de 100 dólares por barril. Un promedio de 90 dólares por barril con un excedente que hubiera permitido inyectar en la economía para reactivar la producción, para generar más puestos de trabajo, para permitir que la gente pueda defender la economía de su familia y de su comunidad. Pero no, la propuesta del gobierno, y esto viene desde la época de Lenín Moreno, es ajustar la economía, evitar que haya inyección de liquidez por parte del gobierno. Cada dólar que el gobierno gasta o que el gobierno invierte significa un dólar que ingresa a las cuentas del sector privado, sea de los trabajadores en la medida que van recibiendo sueldos y salarios, sea de los contratistas del momento en que les están pagando un contrato, sea de cualquier otro proveedor el momento que están haciendo las compras públicas. Y ese dólar se multiplica, es lo que se conoce como el multiplicador keynesiano. Es un dólar, ese dólar que se multiplica tiene un efecto que no es simétrico. O sea, cuando se inyecta dólares en la economía, ese dólar se multiplica mucho menos que cuando se recortan dólares de la economía. ¿Por qué? Porque como yo no tengo plata, porque no me pagaron del gobierno, entonces yo no puedo comprar en la tienda, entonces el señor de la tienda no, a su vez no puede pagar a sus acreedores, a sus proveedores. No hay circulante. Se va dando una espiral terrible de contracción de la liquidez. ¿A dónde va esa necesidad de liquidez? ¿Dónde tiene que recurrir la gente? Pues al chulquero de cuello y corbata, que son los bancos, o al chulquero de la calle, ¿no es cierto?, que abusa, ¿no es cierto?, de la situación de desesperación de la gente. Entonces, ¿dónde está la explicación del aumento de las ganancias de los bancos? Allí, pues, se genera una escasez artificial de liquidez por parte de estas políticas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional para favorecer a la gran banca. La plata que el gobierno sí tiene, hay más de 9,000 millones de dólares, casi el 10% del Producto Interno Bruto, que está en la banca extranjera para favorecer, para dar credibilidad a la banca privada, que está disponible con el nuevo orden de prioridades, con el nuevo orden de prelación, que se llama en la Reserva Monetaria Internacional, que está como caja chica para la banca privada. Entonces ya la banca privada ni siquiera tiene que hacer las provisiones del caso, ni siquiera tiene que defender con su capital, con sus inversiones, los depósitos de los ahorristas, porque tiene ahí, ¿no es cierto?, la garantía permanente de la liquidez por parte de los recursos del gobierno, que el gobierno está prohibido de utilizar. Recuérdese que el año anterior que ya había un recorte en la proforma presupuestaria, se pudo ejecutar mucho menos de la proforma presupuestaria. En algunos casos, en algunas instituciones no llegó ni al 5%, porque el Ministerio de Finanzas no le entregaba las asignaciones legalmente aprobadas. Entonces se plantea una situación de estrangulamiento en el que no solamente que no se cumple con el gasto corriente, no solamente que se estrangula el funcionamiento normal del gobierno, sino que adicionalmente se está cortando el gasto de mantenimiento, las inversiones en el sector público. Entonces, si usted deja de dar mantenimiento, por ejemplo, a una escuela del Milenio, lo que hacen es se derrumban esos edificios, para después decir, eso fue un elefante blanco, vean cómo están. Claro, si no se le da mantenimiento, si usted no le da mantenimiento a la licuadora, si usted no le da el mantenimiento al carro, si usted no le pone gasolina al carro, se daña, pues. Claro, entonces, y el gobierno... Perdón, solamente acabo la idea. Están haciendo lo mismo con los hospitales. No solamente que no hay medicina, sino que no hay mantenimiento del equipamiento enorme de los hospitales, con las universidades, con el esfuerzo gigantesco que se hizo en infraestructura, en laboratorios para las universidades. No se está haciendo eso con las hidroeléctricas, por eso es que ya sale el ministro de Energía a decir que ahora sí vamos otra vez a tener los apagones y otra vez vamos a tener que comprar la energía cara, que es el gran negociado de estos sectores. No se está haciendo eso con la refinería. Ya hubo una explosión de la refinería precisamente por falta de mantenimiento y ha habido una serie de deterioros porque se hacen
soluciones, parches, ligándose al sistema interconectado con esas fluctuaciones sin tener un sistema autónomo de provisión de energía que va dañando los equipos. Entonces, lo que se está haciendo es se están deteriorando de manera sistemática las infraestructuras que ya se hicieron las inversiones y que no se les está cuidando en absoluto. Qué barbaridad, ¿no? Pero sin embargo, dentro de las hidroeléctricas hay un gran negocio, ¿no? Y encima de eso aparecen estas denuncias de tráficos de influencias, de repartos, ¿no es cierto? Que ya se vinieron diciendo desde la época de Lenín Moreno. Pelearon los compadres, empiezan a decir las verdades, pero recuérdese que uno de los asesores, creo que era Cuesta, del gobierno de Lenín Moreno, tuvo que salir porque se le fue la lengua y dijo ya con nombres y apellidos a quién le tocaba qué, a quién le tocaba la refinería, a quién le tocaba la cuestión de las hidroeléctricas, los pozos petroleros, todo el reparto del mismo tándem que están hasta ahora enquistados en el gobierno y están justamente en la repartija. Estos son los que se dedicaron a hablar de corrupto al gobierno de Correa, pero resulta que son más corruptos que nadie, pues. O sea, vea, señor, si es que eso fuera cierto, la cuestión es bien sencilla. La cuestión es bien sencilla. Y lo está dando ejemplo, por ejemplo, López Obrador en México, ¿no? Uh-huh. Si es que fuera cierto que hay sobreprecios en las obras públicas, que deben haber casos y que deberían perseguirse hasta las últimas consecuencias. Pero la manera sistemática de demostrar que se puede, que hubo ese sobreprecio, es hacer la misma obra a menor precio, pues. O hacer el doble de obra con el mismo presupuesto. Pero no han hecho nada. Lo que se ha utilizado eso como un pretexto para dejar de hacer obra pública. En el gobierno de Correa, en algún momento se llegó a invertir 14,000 millones de dólares en obra pública. Ahora no pasamos de los 200 millones, de 14,000 a 200. Entonces, es obvio lo que está pasando. Entonces, mire, en términos de porcentaje, ¿no es cierto? En términos de porcentaje, el lleve que se podía hacer en 14,000 millones podía ser alto, pero algo quedaba de obra. Resulta ser que ahora, ¿no es cierto?, el lleve es tan grande que no hay nada de obra. Entonces, por favor, ubiquémonos claramente en el supuesto no consentido de que hubiera habido corrupción, ¿no es cierto? La alternativa es hacer el doble de obra pública con el mismo presupuesto. Pero lo que estamos haciendo es ubicando claramente, ¿no es cierto?, eso como una campaña de propaganda, de envenenar a la sociedad, para que el país deje de preocuparse de su futuro, deje de preocuparse por debatir qué es lo que vamos a hacer frente a un escenario internacional tremendamente hostil, tremendamente cambiante. Mire, en otros países, inclusive los que se podrían llamar del cuarto mundo, por ejemplo África, se están haciendo unas obras de infraestructura a una velocidad inusitada. Tenemos la de la seda, tenemos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, tenemos el Banco de los BRICS, y en América Latina estamos totalmente desconectados. Se pasmó el proyecto de la nueva arquitectura financiera con el Banco del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional, al cual inclusive se lo quiere criminalizar, el Fondo del Sur, que era una alternativa al Fondo Monetario Internacional, para poder que eran proyectos que justamente lo que permitían es generar capacidades autónomas en todos los países de América Latina para poder implementar un proyecto de desarrollo autónomo con nuevas capacidades productivas. La nueva matriz, lo mismo que hicimos con la matriz energética a nivel del país, podíamos haberlo hecho a nivel continental, con todos los beneficios que significaba de poder tener externalidades positivas de los países hermanos en la soberanía, en el cuidado de la salud, la soberanía en la cuestión alimentaria, la soberanía en el tema de la producción de conocimientos. Todos esos elementos son pilares fundamentales para afrontar un año que se nos viene súper difícil, porque están rompiendo los mismos monopolios que nos obligaron, nos impusieron el tema de la globalización, con la cuestión de la dolarización, con la cuestión de los tratados de libre comercio, con los tratados de protección de inversiones, con la bajada de aranceles y la desprotección de la producción interna, ¿no es cierto? Ahora están para llevar el agua a su molino, rompiendo la globalización, generando unos niveles de protección brutales. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con Europa. Y resulta ser que ahora Europa está violando no solamente la cuestión del Tratado de Libre Comercio, sino todos los tratados de protección y todos los compromisos de protección de inversiones, porque están imponiendo las sanciones a Rusia. Están violando los temas de la Organización Mundial de Comercio.
están violando una cantidad de elementos. Todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno con la política exterior de servilismo brutal con respecto a la OTAN, con respecto al eje angloamericano sobre todo, pues ahora se está quedando en nada porque los Estados Unidos están implementando políticas proteccionistas, ¿no es cierto?, unilaterales. Es decir, políticas que favorecen a la producción interna del país, rompiendo con cualquier posibilidad de cualquier socio comercial, pero no permitiendo que sus socios comerciales, sobre todo los países pequeños como el Ecuador, puedan tener medidas de defensa. Y le pongo un ejemplo concreto en el tema de la compra pública. En la compra pública, ¿no es cierto?, tanto Europa como Estados Unidos están planteando una cantidad de privilegios, una cantidad de disposiciones que permitan fomentar la producción interna, con cualquier pretexto, en nombre de la seguridad nacional, en nombre del tema ecológico, en nombre de que estamos luchando por la libertad y la democracia, ¿no es cierto? Y aquí en el Ecuador lo que hacemos es desproteger totalmente la producción nacional. Más aún, ni siquiera en la compra pública, en la compra privada, el momento que están por salir las cosechas, ¿no es cierto?, el gobierno inmediatamente está permitiendo la importación de productos de Colombia y de Perú. Entonces, ¿qué pasa con los arroceros? El rato que quieren salir con su producción, ya están inundados los mercados con un producto peruano mucho más barato. El rato que los paperos quieren salir con su producción, ya está inundado el mercado con papas colombianas mucho más baratas. Lo que están haciendo es estrangulando la economía, porque a río revuelto ganancia de pecadores. Bueno, y el gobierno dice que es bueno competir y para eso son los tratados de libre comercio. Y yo también lo he venido diciendo en este espacio, que esos tratados, de alguna manera, pueden beneficiar a un cierto número de personas, pero van a perjudicar a muchos, van a quebrar a muchos. Seguramente. Y que además es totalmente asimétrico, no es cierto que tenemos las mismas condiciones. Mire, entre un tiburón y una sardina, ¿no es cierto? ¿Cuál es la competencia que se puede dar entre los dos? Pues el tiburón nos va a comer inmediatamente, como ya ha sucedido. Y el gobierno se empeña en hacer no solamente estos tratados que lo está haciendo con China, lo quieren hacer con Japón, con Corea. Con México no resultó porque los propios mexicanos dijeron, claro, pero lo primerito es, vamos a dejar aparte el camarón y el banano, pues. Pero recuérdense que lo mismo estaban haciendo los europeos, violando el artículo 24 de la Organización Mundial de Comercio, mantuvieron al banano como un mecanismo de chantaje, para decir, solamente vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido, solamente les vamos a cumplir en el tema del banano, que estaban violando los europeos en ese entonces, 15 años, 15 paneles en la Organización Mundial de Comercio ganó el Ecuador, y Europa hizo caso omiso de eso y mantuvo el tema de las importaciones de banano ecuatoriano como un mecanismo de chantaje para que aceptemos todas las demás cosas. Resulta ser que uno de los elementos centrales para eso era no un tema comercial, sino era un tema vinculado a los tratados bilaterales de inversión, que lo que hacen es ponerle al Ecuador de una manera muy vulnerable, ¿no es cierto?, a las expensas, al capricho de estos arbitrajes internacionales. Ya tenemos ahorita, ¿no es cierto?, que se pone en la proforma presupuestaria montos enormes para el pago de los arbitrajes a la Chevron, que después de haber contaminado el oriente ecuatoriano son ellos los que están cobrándole al país. Estamos hablando de cómo, ya ponen, ¿no es cierto?, en lugar de dejar lugar a la negociación, ya le ponen en la proforma un monto para que el procurador pueda pagar sin ningún empacho esa situación. Ya lo están haciendo con Perenco, después de que Perenco violó la ley ecuatoriana, después de que Perenco dejó botados los campos petroleros ecuatorianos, después de que Perenco estuvo violando inclusive el contrato, pues se le está dando la razón a Perenco. ¿Por qué? Porque estos tribunales de arbitraje son un arma de fuego en contra de los países, sobre todo los países del sur, porque las transnacionales le pueden demandar al Estado ecuatoriano, pero el Estado ecuatoriano no puede demandar a las transnacionales. Después de todas las barbaridades que han cometido, no se les puede demandar a las transnacionales. Y el gobierno de Lasso y el procurador que venía desde la época de Lenín Moreno, el señor Íñigo Salvador, tienen la doctrina de que el gobierno, el Estado ecuatoriano, siempre es el culpable y las transnacionales siempre tienen la razón. Y ponen inclusive por escrito que cualquier funcionario que impida que se cobre, que las empresas transnacionales puedan cobrar lo que ganan en estos arbitrajes arbitrarios, valga la redundancia, ¿no es cierto?, pues va a ser castigado. Resulta ser que se están disparando en el propio pie, porque el presidente de la República, en el decreto 95 y el decreto 164, pidió que se aumenten la producción de petróleo e inmediatamente
Schlumberger y Halliburton, dos de las empresas transnacionales más importantes, le han puesto arbitrajes internacionales. E inmediatamente viene, ¿no es cierto?, el asunto de que Repsol, que ahora tiene otro nombre, cambian de nombre para eludir las responsabilidades legales que tienen, y le está poniendo una demanda multimillonaria al Estado ecuatoriano porque el Estado ecuatoriano en su justo derecho todavía no decide si es que le va a renovar o no el contrato, lo cual hace que quede el Estado ecuatoriano totalmente prisionero de esa situación. Pero hoy no acaba la cosa, mire, resulta ser que acaba de aprobarse por gestión del gobierno ecuatoriano, acaba de aprobarse en la legislatura norteamericana una ley que le convierte al Ecuador en un protectorado, o sea, en un estatuto peor que el que tiene Puerto Rico. Es una situación de neocolonia en el que el gobierno de los Estados Unidos se arroga unilateralmente el derecho de aprobar o no aprobar las decisiones, tanto legales como administrativas. O sea, estamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos puede aprobar o no aprobar un contrato. Y aquí puede estar la clave de buena parte de lo que está sucediendo ahorita en el país con una cantidad de filtraciones, con una cantidad de gente del mismo tronco, del riñón de la coalición neoliberal pro-angloamericana que ha estado llevando al país al caos en los últimos tiempos, empiezan a hacer filtraciones. Porque resulta ser que el gobierno de Lasso ha hecho una serie de acercamientos con China que al gobierno de los Estados Unidos podría ser que le resulte incómodo en esta nueva situación de exacerbación geopolítica. Recuérdese que el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno derechista del PAN de Calderón en México, de manera totalmente ilegal, impidió que se construya un tren entre México y Cuernavaca. Estaba ya firmado y asignado, conforme a las licitaciones del caso, con una empresa china. A ese nivel de grosería estamos. Y lo que hace el gobierno ecuatoriano es promover esa situación yéndose en contra del artículo 418, 419, 422 de la Constitución ecuatoriana, en el que habla claramente de las condiciones de soberanía en las que deberíamos manejarnos. La Asamblea Nacional no se ha pronunciado al respecto. ¿Dónde está una acción que debería, de manera pero urgente, ubicar a nivel de la Corte Suprema, de la Corte Superior de Justicia, a nivel de la legislatura, ¿no es cierto? Una serie de acciones que vean cómo se viola la soberanía nacional. Esto es peor que la venta de la bandera, por favor. Es una cosa terrible. Imagínense lo que lo que puede significar que en cualquier licitación de una farmacéutica, recuérdese que a un exministro de Febres Cordero le quitaron la visa, ahora que está de moda el quitar la visa, porque había estado haciendo lobby para que una empresa ecuatoriana gane una licitación farmacéutica en contra de una empresa gringa. Entonces, por favor, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no es cierto?, con este proceso de desinstitucionalización, con este proceso de erosión sistemática del marco jurídico del país para favorecer a un grupo de amiguetes y las disputas entre este grupo de amiguetes? Economista, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría, tal vez, no sé si usted tenga los datos, en cuánto se ha reducido el presupuesto del Estado, porque el gobierno habla de que está reduciendo el presupuesto, que está bajando gastos. ¿En cuánto se ha reducido desde el año 2021? Mira, yo ahorita no tengo aquí el dato, pero es fundamental que entendamos la mecánica de esto. Cada vez que se quiere reducir el déficit, o sea, el hueco entre ingresos y gastos, reduciendo el gasto, reduciendo la inversión, por este efecto que mencionábamos al principio de la entrevista, de que el multiplicador keynesiano de los recortes es más grande que el de los gastos, termina siendo contraproducente. Es decir, que es una carrera hacia atrás. Se recorta el gasto, se recorta la inversión, hay menos inyección de liquidez en la economía, el multiplicador de esa liquidez significa estrangular una serie de relaciones proveedor-cliente, una serie de relaciones con los acreedores, se estrangula la capacidad de liquidez, de préstamo, del fiarse cotidiano que se da en los negocios normales, ¿no es cierto? Porque la gente está desesperada por tener recursos para pagar sus obligaciones, y eso significa que el conjunto de la economía se paraliza. Por tanto, la base impositiva, la base donde se pueden sacar los recursos normales del Estado, se reduce también. Si a eso se le suma que de manera sistemática estos gobiernos hacen una serie de exoneraciones, de perdones a las grandes empresas para que no paguen impuestos,
para que no paguen las deudas. Ahí está clarito, hay 1.900 y pico millones de dólares de deudas que tienen las grandes empresas con el SRI, que el gobierno no le da la gana de cobrar, a pesar de que ya fueron a las cortes y las cortes las pusieron en firme. Hay 1.800 millones de dólares adicionales a esos 1.900 que todavía están en disputa. ¿Y por qué no se las paga? Es gravísimo, porque además hay una serie de disposiciones draconianas que al común de los mortales, ¿no es cierto? Si es que no estamos pagando nuestras obligaciones con el SRI, pues simplemente nos bloquean cualquier posibilidad de hacer cualquier transacción. Eso le iba a decir. Las grandes empresas mantienen eso por años. Ahí está la complicidad, que dicen que no hay corrupción, por favor. Yo me atraso un mes con el SRI y me sacan de lista blanca. Me atraso un mes con el seguro, también lo sacan de lista blanca. Lo mismo pasa con el seguro, y eso es todavía más grave, porque hay una acción sistemática y una agenda sistemática para boicotear al seguro social. Hay un desplome de las recaudaciones de la patronal desde ese regalo que le hicieron, ¿no es cierto?, a las grandes empresas, a las tanto de la exoneración de sus moras, de sus deudas, y con el SRI como con el seguro social. Desde entonces la recaudación se ha ido a los suelos, porque saben que tienen que esperar, presionarle un poquito al gobierno para que venga el siguiente regalo. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, no hay plata para los hospitales, no hay plata para las escuelas, no hay plata para los colegios, ni siquiera hay plata para los sellos de las matrículas, por favor. Entonces, mire, lo que estamos generando es una situación de destrucción de la capacidad productiva, pero estamos generando también un sistema de sistemático ataque psicológico a la población, que está acompañado además con este escalamiento del sicariato, con este escalamiento del despliegue de sadismo, de las crisis carcelarias, este despliegue además que están colaborando los medios de comunicación comerciales, ¿no es cierto?, para generar una actitud defensiva de la gente, que la gente diga, chuta, que no quiero saber nada de este asunto, y terminen votando por un líder fascista. Lo que necesitamos, al contrario, ¿no es cierto? Y esta consulta justamente está orientada en esa situación, es decir, de ir generando, ya se aprobó una ley también que viola los derechos, van escalando, van limitando las conquistas sociales, los derechos humanos, los derechos civiles de la población, para entregarnos a una situación de total control por parte de los grandes bancos, de las grandes transnacionales, limitando cualquier posibilidad de respirar de la población, no solamente en el plano económico, sino también en el plano político y en el plano social. Al contrario, mire, yo creo que hay una cantidad de recursos enormes, adicionalmente a estos 1.800 y estos 1.900, hay más de 6.300 millones, creo que en esta proforma el gasto fiscal que llaman, ¿no? Pero cuando hablan de los sectores populares hablan de subsidios y eso es malo, pero cuando hablan de los tremendos subsidios que les dan a las grandes empresas, se pone un nombre técnico y llaman gasto fiscal. Estamos hablando de 6.300 millones. Sumando eso, ¿no es cierto?, ya está resuelto, ya no tendríamos ninguna necesidad de financiamiento. A más allá del déficit presupuestario, que es una parte específica sobre la línea, tenemos unas necesidades de financiamiento que se van acarreando de las deudas, inclusive de lo que no se ha ejecutado el presupuesto anterior, que van a llegar casi al 10%. Pero si sumamos todos estos regalitos que les están dando a las grandes empresas, si se empiezan a cobrar los impuestos como se deben, no a los sectores populares, no a las capas medias de la población, sino a las grandes empresas que se están llevando la plata, que se están llevando el santo y la limosna, pues tendríamos plata suficiente para que el país se reactive, para que las escuelas, los colegios, los hospitales puedan funcionar bien, para que haya medicinas, para que hayan equipos en los hospitales públicos funcionando bien, para que el seguro social no entre en crisis, para que no tengan pretexto de privatizar al BIES, para que no tengan pretexto para privatizar el seguro social, ¿no es cierto? Y el país podría empezar a pensar justamente en lo que hablábamos hace un momentito, cuáles son las inversiones estratégicas que se necesitan como país y como continente para afrontar los tremendos desafíos de esta gran crisis geopolítica mundial. Le ruego que me conteste esta última pregunta en unos 30 segundos. El presidente de la República ha anunciado que este año nuevamente está en la bolsa de la venta del Banco del Pacífico. Un banco que ganó 100 millones de dólares el 2022. ¿Por qué se quiere vender ese banco? Justamente ese dato tuvieron, no les quedó otra que nuevamente transparentar el hecho de que este es un banco tremendamente rentable, ¿no es cierto?, en el 2022, después de que en el 2021, de manera artificial, quisieron boicotearle al banco para venderle con precio de gallina con COVID.
Y parte de ese boicot, cuidadito, parte de ese boicot, reduciendo artificialmente las ganancias del Banco del Pacífico, era guardar más de 400 millones de dólares como provisión para incobrables. Resulta ser que esa plata está ahí guardada. Entonces, si venden a 1.000 millones, que además ya está puesto en el presupuesto, ya no hay forma de hacer una subasta, porque ya le pusieron un tope, ¿no es cierto?, en la proforma presupuestaria, poniéndole un precio de manera totalmente ilegal, inmoral, ilegítima, ¿no es cierto?, a la venta del Banco del Pacífico. Pero de esos 1.000 millones, ¿no es cierto?, 400 millones están guardaditos ahí que va a recibir en líquido el que va a comprar el banco. Y mientras tanto no se aclara, ¿no es cierto?, ese secreto totalmente inconstitucional e ilegal que impuso Lenín Moreno a la venta del Banco del Pacífico, cuando todo el mundo sabe que el señor Lasso personalmente y el Banco del Guayaquil directamente ha mostrado su interés en llevarse el banco y metérselo en el bolsillo. Y no solamente es el Banco del Pacífico, sino también el país tiene que estar muy atento respecto al IES. Por eso es indispensable que los jubilados, que los afiliados al IES peleemos porque se entregue no solamente el Banco del Pacífico como parte de pago de la deuda enorme que tiene el gobierno con el Seguro Social, sino también el oleoducto de crudos pesados que en el 2023 tiene que pasar sin costo alguno a manos del Estado. Es indispensable que se lo haga además con una administración independiente, como ha estado funcionando el Banco de Guayaquil desde hace 20 años, como el Banco del Pacífico desde hace 20 años, no hay ningún problema. Entonces se convierten en empresas rentables que van a hacer una inyección sistemática de ingresos para el Seguro Social y vamos a alejar los apetitos voraces de estos grupos vinculados a la gran banca, ¿no es cierto?, que quieren quebrarle al IES, ponernos en la calle a los afiliados y a los jubilados, pero también quebrarle al Banco del Pacífico, también hacer cualquier chanchullo con el Banco del Pacífico para que termine convirtiéndose el sistema financiero en un sistema mucho más monopólico del que ya es, con estas ganancias extraordinarias que no se compadecen con la realidad económica del país. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias al economista Pedro Páez, analista económico. Hemos hablado de varios temas de coyuntura económica y también política.